Bueno, aquí estamos Camiel y yo. Vamos a compartir un poquito sobre lo que es la ilustración. Este tema es bien importante para entender qué es lo que va a pasar en nuestra isla en un futuro. E incluso, ¿verdad? Incluso hoy en día también todo tiene mucho que ver con nosotros. Invito a Camiel por muchas razones, pero entre ellas porque quiero una dinámica donde se pueda haber una conversación, porque este tema pues es bien profundo, tiene muchas cosas que hablar, y porque Camiel es un estudiante del pensamiento, un estudiante de lo que es, ¿verdad?, la filosofía y este tipo de cosas, la cual nos puede ayudar a, ¿verdad?, a desarrollar este tema para otras personas. Así que, no sé, Camille, ¿quiere saludar aquí a todo el mundo antes de empezar? Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Cadmiel, ya yo me presentó. Sí, queremos hablar de la ilustración en todos sus aspectos y presentar a sus proponentes mayores o los que mayormente conocemos para que se pueda entender mejor, y muchos de los pensamientos que salen de la ilustración tienen todavía mucho que ver con lo que vivimos hoy, cómo pensamos hoy, cómo enseñamos hoy, la forma de gobierno que tenemos hoy, los problemas que tenemos hoy. Muchos salen de aquí. O sea, muchas cosas de la ilustración vinieron a destruir, y quizás no todo, pero mucho vino a destruir lo que hoy, pues, en un momento entendimos que era bueno, pero ya vimos que no era malo. Camille, para empezar, y para Ajá. beneficio de los chicos, te pregunto, ¿quién es este señor que está aquí? Ese es Galileo. Un poquito después. Eh, si no es Galileo, ese eh, no puede No, tiene un ser, nombre bien judío. no puede ser Kepler. Después de Kepler. Y eh, Es un inglés me con, imagino que es un inglés con nombre judío, con nombre judío. que empieza con la I de ilustración. Y es que tiene el prisma ese, ¿no? Exacto, tiene el prisma y tiene una manzana acá atrás. Sí, ese es ya me acordé, dame un break. La hago a propósito para que los nenes son los primeros que van a preguntar quién es ese tipo que está ahí. No, ese. Él es el de la ley de la gravedad. Exactamente. Sí, ya se me olvidó el nombre y todo, mano. Isaac Isaac Newton. Newton tiene nombre de galletita bien rica. Cuentan que hubo una época donde en Inglaterra hubo una muerte bien grande, una mortandad bien grande. ¿Sabes la peste negra? No, después hubo varias crisis en 1600, por Ok. allá y pico. Y en una de estas crisis, ¿verdad?, que tienden a pasar entre los seres humanos, cerraron las universidades por un tiempo. Y este muchacho, bien joven, cuando era bien joven, pues se quedó aburrido sin tener clases. Entonces, dicen que entonces, en esas vacaciones forzosas, este muchacho aburrido, en vez de ponerse a jugar Minecraft, pues se puso a ver qué pasaba con la luz que atravesaba un cristalcito, y él vio que se divide en muchos colores, y gracias a esa observación que tenía este genio natural, ¿verdad?, se desarrolla todo lo que es la teoría del color, ¿verdad?, lo de todo lo que tiene que ver con incluso las cámaras que tenemos ahora. Muchas de estas cosas vienen de ahí. Y esa misma temporada, dicen que también un día estaba bajo un árbol de manzana y le cayó una manzana en la cabeza. Sí, y de ahí salió la famosa ley de la gravedad.
Y entonces de ahí él dice, ¿por qué la manzana me dio en la cabeza? ¿Quién se hace esa pregunta? Este señor. Lo más seguro, alguien se la tiró. Lo más probable, alguien le tiró a propósito, ¿verdad? Fue a propósito. Y él se hizo la pregunta, ¿por qué esto me cae encima? Y entonces, pues, de ahí él sigue, ¿verdad? Pensando, construyendo sobre los que tú mencionaste ahorita, construyendo sobre Kepler, construyendo sobre Galileo, que son otros, ¿verdad? Otras personas que son bien importantes antes de él. Exacto. Y entonces, pues nada, se desarrollan cosas tan importantes como cómo funciona la gravedad, ¿verdad? Claro, después de él, otros añadieron a su trabajo. Pero esto es bien importante. ¿Por qué lo pongo a él? Eso lo vamos a hablar ya al final de todo. Cuando terminemos esto algún día lo vamos a tocar. Pero es bien importante. Para mí él representa la ilustración. Porque él representa muchas de las cosas positivas de la ilustración. ¿Verdad? No perfecto. Pero muchas cosas que sí tienen un valor hoy. Sí. No son teorías ni pensamientos destructivos. Exactamente. Al revés. Nos ayudaron muchísimo. Nos están ayudando. Entonces, vamos a empezar con la presentación que yo hice hace un tiempito. Cambiel me va a ayudar a evaluar esta presentación. Porque esta clase de Cambiel, con mis estudiantes de Historia de Puerto Rico, está diseñada para que nosotros juzguemos todo. Juzguemos todas las cosas, dice en Corintios. Okay. Y nosotros queremos no creerle a Millo, no creer la presentación que Millo trae, no creerle al libro que estamos usando. Nosotros queremos juzgar todas las cosas, ¿verdad? Y yo sé que tú me vas a ayudar en esa parte. Nítido. Así que vamos con calma y vamos, ¿verdad? Poco a poco. Entonces, la primera pregunta que debemos hacernos es, ¿a qué nos recuerda la palabra ilustración? ¿Qué te recuerda a ti? Personalmente a mí es luz, lo que llaman este sentido de, ¿sabes? Se prendió el bombillo, ¿sabes? Puede ser una idea, no tiene que ser necesariamente, pero sí tiene que ver con luz. Y para mí, como estaba diciendo en la introducción, representa esta teoría histórica de decir de las tinieblas, ahora hay luz. Estábamos en tinieblas y ahora llegó la luz. Sí. Y tú lo mencionaste bien antes de que empezáramos esta clase. Hay gente que tiende a decir que antes de este periodo lo que había era oscuridad. Eso hay que poner a prueba también. Y eso ya lo hemos puesto a prueba en mi clase. Se supone que cuando lleguemos a esta época, hemos hablado de muchas cosas que pasaron en la Edad Media, que es la edad antes a esta, que pasaron que gracias a ellas tenemos el mundo moderno que tenemos. No, y la Edad Media es súper importante. Eso es, o sea, yo lo aprendí con una profesora que tuve de historia del arte, de historia de arte medieval. En este contexto ella dice, yo no sé por qué a mucha gente le ha dado este enfoque de llamarle a la Edad Media la Edad Oscura, cuando de ahí salen las universidades, de ahí salen las bibliotecas, de ahí sale el transcribir libros, intercambiar libros de países, ¿sabes? De país en país. ¿Sabes? Sale toda esta dinámica que hoy utilizamos, pero la llamamos oscura porque tuvo una serie de eventos que sí fueron malos en el sentido de que no se estaban haciendo con las intenciones correctas ni todo lo que eso conlleva, pero sí tuvo unas repercusiones muy grandes en lo que tenemos hoy y lo que consideramos académico en el día de hoy. Exactamente. La Edad Media, que es la edad que estuvo antes de esta, tuvo muchas cosas negativas, hubo muchos retrasos en por qué, y lo interesante es que es una edad, Camille, que hace que la gente se pregunte, ¿y por qué los adelantos no pasaron antes? Bueno,
pero ahí pasaron, pasaron ahí. Se pudieron haber atrasado 600 años más, 300 años Exacto. más. Lo otro es que sí es cierto hacer un juicio de que no pasaron de forma adecuada muchas cosas, definitivamente. Pero nosotros no juzgamos la historia, eso es ser anacrónico. Nosotros no juzgamos la historia desde donde estamos parados. Nosotros tenemos que ponernos en la posición de ellos en el pasado y ver qué estaba pasando. Exacto. Lo más probable es que si lo hacemos de forma justa, podemos decir, yo hubiese hecho lo mismo. Pero nada, Muy eso probable. es bien, eso es una discusión que no puede ir ahora, porque entonces si no, no hablamos de la ilustración. Vamos a empezar. La ilustración la definen, ¿verdad?, como una época histórica, es cultural también tiene que ver con, ¿verdad?, el desarrollo de la mente y del estudio en Europa especialmente. Francia e Inglaterra son como que los protagonistas, aunque España un periodo antes estuvo bien desarrollado, pero eso no lo vamos a hablar acá en esta. Para finales del siglo XVII, ¿okay? Dice que hasta el inicio de la Revolución Francesa. O sea que antes de la Revolución Francesa, antes de la independencia de Estados Unidos, se dio este periodo. Fue denominado así por su declarada finalidad de disipar las tinieblas de la humanidad, y ya eso lo hablamos, ¿verdad?, con las luces de la razón. Eso lo vamos a poner a juicio, no porque esté enteramente, ¿verdad?, equivocado, pero ya Camille nos dio una introducción de ese aspecto, así que vamos a continuar. Ok, ¿dónde empiezan a aparecer estas ideas? Ya lo mencionamos, ¿verdad?, bien brevemente, pero van a ser en estas áreas. Aquí y aquí. Esta área del mundo. Claro, podemos apuntar un poquito para España, podemos apuntar un poquito para Italia, pero esta es la área del mundo e Inglaterra, donde se van a dar estas ideas tan importantes. Inglaterra, Francia. ¿Y cuánto tiempo hay ahí? Pues se dice que es un siglo, o sea, son 100 años, que es del siglo XVII al XVIII, aunque es un periodo conocido, ¿verdad?, como la Ilustración. El iluminismo comenzó hacia fines del siglo anterior y se extendió por unos años más. Así que no son 100 años perfectamente. Estas cosas no se sabe cuándo empiezan y cuándo terminan. Realmente esos son periodos donde se ve que algo explota, ¿okay? Y en este caso, pues explotaron muchas ideas que parecía que, ¿verdad?, que no, ¿dónde estaban esas ideas? No, y eso quizás también le añade al concepto de que no se puede distinguir un tiempo. Como son ideas, tú no sabes cuándo esa idea empezó. Tú puedes llegar a un punto de decir, esta idea empezó en tal temporada, en tal tiempo, pero puede ser que alguien anterior a esa persona lo haya pensado, pero no esté escrito, o sea, no tengamos récord de que haya estado presente. O trae una pregunta peor. ¿Por qué si la idea estuvo antes no se desarrolló? Y esa sí ese que es más peligro. esa sí que necesitamos otra clase de historia para eso. Yo voy a hacer el resumen. El resumen es que no le fuimos obedientes a Dios desde Génesis 1:1. Yep. Pero, ¿verdad? Ese resumen que te va a ser muy resumido y mucha gente va a decir, no me estás explicando nada. Pero vale, eso lo hablamos durante la vida y el discipulado. Ok. Libertad. Júzganos esto, Cambiel, cuéntanos. Yo puse una definición aquí, esta definición es de internet cualquiera. Si quieres leerla, entonces, y nos dices qué crees sobre ella. Pues vamos a empezar definiendo la palabra libertad. Esto es súper importante cuando estamos hablando de temas filosóficos, que es lo que vamos a entrar ya mismo, y en temas de historia siempre es bueno definir los términos. Vamos a definir libertad como una facultad de las personas para actuar según su propio deseo dentro de una sociedad organizada y dentro de los límites y reglas definidas.
En el caso de la libertad, esto hay que cogerlo con pinzas, porque hay otra palabra que se parece a libertad y es autonomía, la cual no creo que vayamos a hablar directamente, pero tiene mucho que ver con este concepto de libertad. La libertad que se estaba promoviendo en la Ilustración era un tipo de libertad mental, por decirlo así, ideológica. Era de idea. No querían salirse, como habíamos hablado, de la Edad Media, que era la iglesia, de los dogmas de la Iglesia Católica. Entonces ahora no, la razón es la que va a mandar. La razón es la que nos va a decir cómo actuar, cómo comportarnos, cómo hacer todo. So que la razón va a ser el fin último de todo. Ella va a ser la que nos va a guiar. No sé, Millo, ¿qué tú opinas de este término? Le estoy escribiendo aquí autonomía porque creo que esa distinción es muy importante y me gustaría que continuaras abundando sobre esta que está aquí. De, Autonomía. pues, autonomía en cierto sentido se distingue de libertad, pues libertad es la capacidad o la facultad, vamos a usar la definición, de las personas para actuar según su propio deseo, pero aquí hay unas palabras clave dentro de una sociedad organizada y dentro de los límites y reglas definidas. Libertad entonces tiene unos límites, pero la autonomía no, o no como la conocemos hoy. La autonomía como la conocemos hoy y nos la quieren vender así es este concepto de que todo el mundo puede tener una moral distinta. Todo es relativo, todo es subjetivo, por ende no hay fin, no hay propósito, no hay nada al final del día, porque no hay límites. Entonces la autonomía choca mucho y quizás no la veamos en el siglo que vamos a estar estudiando, pero sí quizás la podamos ver en otros estudios más adelante. Pero autonomía es importante estudiarla porque es el concepto que tenemos ahora de que no, yo soy mi propio Dios. Y Exacto. eso es volver al Edén. O sea, es Aquí, volver al pecado exactamente. primordial. Aquí esta palabra me gusta porque se define bastante fácil. Ella solita. Autonomía. Anomía viene de nomos, que Nomos. es ley, ¿verdad? Y auto, ¿verdad? No es de carro. Auto es de mía propia, ¿verdad? O sea, yo soy mi propia ley. ¿Viste cómo suena Uh-huh. eso? Yo soy mi propia ley. Eso no suena a la serpiente, que es lo que está diciendo Cambiel. La serpiente en el Edén. Es exactamente la misma idea. Yo hago lo que yo entienda que es, punto. Yo soy mi propia ley, yo soy mi propio Dios. Así que esto es diferente a libertad, porque la libertad, interesantemente, tiene límites, que es lo que está trayendo Cambiel. La libertad tiene límites. ¿Por qué? Porque si todo el mundo hace lo que le da la gana, alguien va a salir afectado con lo que tú quieres hacer. Exacto. Por ende, no hay libertad. No hay libertad en términos humanos, ¿verdad? No estamos hablando en términos eternos ni nada de eso. Vamos a continuar entonces. Hay otro término que no sé si, ¿verdad? Si te interesaría entrar en él, que es el de élite. ¿Okay? Ese es algo que otra vez está surgiendo este debate. Yo pensaba que este debate ya estaba muerto. Sí, yo pensaba que Eso, estos viejitos que están aquí en esta foto lo habían matado ese debate y está volviendo. ¿Qué nos dices ahí? vamos a leer el término y después quizás pueda abundar un poco, pero quizás tú puedas abundar más que yo en este término en específico, pero vamos a definirlo. Élite. El término élite en el francés está relacionado con los ideales republicanos y simboliza la demanda de quienes ejercen el poder deben ser escogidos por sus virtudes y méritos y no por su origen familiar. Si voy a añadir un poquito, Millo, después puedes seguir, la élite ha cambiado mucho del término que vemos aquí. O sea, la élite ahora la estamos viendo en un contexto bien marxista y socialista. La élite es aquellos que por económicamente
tienen mucho capital en nuestro sistema, pero aquí la élite viene con el concepto de que en esa época habían reyes y monarcas y toda esta cuestión de que se escogían por linaje familiar, no se escogían necesariamente porque tenían capacidades para gobernar un país, sino se escogían por el simple hecho de que su familia era rica, ya estaban en el tope, por decirlo así. Entonces nadie los podía bajar de ahí, a menos que hubiera un golpe de estado, una guerra civil o algo así. No sé, Millo, ¿qué tú crees en ese término? Yo lo que voy a hacer es traducir lo que dijiste, porque está muy bien. Élite en ese tiempo, 1600, 1700, 1800, ya al final de esta era, eran las personas que eran adecuadas para un trabajo, adecuadas para gobernar, adecuadas para hacer leyes, adecuadas para inventar X o Y cosas y estar ahí. O sea, tú te ganabas el respeto de la gente por cómo tú te desempeñas. Uh-huh. Porque como tú dices, Carmen, en el pasado, como era en la Edad Media, y eso ya yo lo he explicado en un montón de clases ya, anteriores a esta, era pues porque tú eras el amigo de fulano, tú eras el amigo que era del amigo del rey, o eras un noble, o eras de una familia que venía de esos nobles de hace 400 años atrás, 900 años atrás. Tu familia tiene renombre, hay un escudo que dice que tu tatarabuelo fue de los que conquistó con los visigodos en, qué sé yo, por allá por la Conchinchina, que tú ni te acuerdas. Sí, era toda una cuestión de sangre, Sí. de ese linaje, de esa sangre. Entonces, obviamente, como es común, si tú simplemente heredas un cargo, o sea, si tú heredas el que tu papá era el presidente de los Estados Unidos, y pues porque tú eres el hijo, tú heredas ser el presidente de los Estados Unidos, eso no dice que tú vas a ser un buen presidente. Puede ser que sí, puede ser que tengamos suerte, que a ti te haya encantado la idea de ser presidente y pues fuiste el mejor presidente del mundo. Pero, ¿y si no? Que pasaba mucho. Tenemos un desastre, ¿verdad? De administración, porque no le importa, no le interesa, no entiende, lo ve todo dado. Bueno, hay muchas razones, ¿verdad? Y esto era ese concepto de ese tiempo. Pero como Camiel trae, hoy en día, cuando tú hablas esta palabra, hay mucha gente pensando en otra cosa. Hay mucha gente pensando en que el elitista es el que tiene chavo. Y por ende es malo. Exacto. Entonces, como tiene dinero, ese no, ese es malo, ese no sabe. No necesariamente. Tú tienes que pensar por qué tiene dinero. Tiene dinero porque se lo regalaron, tiene dinero porque se lo roba, tiene dinero porque el gobierno se lo da, o tiene dinero porque se lo ha ganado con el sudor de su frente. Eso es bien importante. Por eso la palabra, mírala aquí, méritos, por sus virtudes. O sea, la persona me tiene que demostrar a mí. Ese era el punto. Vamos a escoger gente que trabaje con las leyes, por ejemplo, de lo que pasó en estas épocas, pero no porque son hijos del rey o primos del noble tal, sino porque sabemos que fulanito es un experto en derecho y sabemos que él sabe trabajar con ciertas leyes, ¿verdad? Y ese era el punto. Pues lamentablemente la gente hoy en día le ha querido cambiar, ¿verdad?, el significado porque la gente es así, no quiere entrar ahí. Por las ideas que salieron de la misma ilustración, consecuencia, vamos a ponerlo mejor, consecuencia de las ideas de la ilustración es que hemos vuelto a eso. Oye, qué bueno que lo dice. Yo quiero hacer un paréntesis rápido. Voy a quedarme así, para que no se me olvide. Paréntesis. Muy importante. Cuando hablamos de la ilustración, estamos hablando de un periodo de tiempo donde se daban muchos pensamientos nuevos, ¿verdad? Nuevos entre comillas, porque no son nuevos todos, pero se desarrollaron, vamos a decirlo, se desarrollaron muchas cosas nuevas.
¿ok? No significa que todas eran las mismas o eran iguales o todo el mundo estaba de acuerdo. Tampoco significa que todos los que estaban en la ilustración eran ateos o agnósticos o odiaban a Dios. Vamos a ver que es lo contrario, de hecho. Pero tampoco vamos a ver que todas las ideas coincidían. ¿Okay? Yo les traje una lista de ideas, que hay un montón más, pero de las que yo entendí cuando tuve que realizar esta tarea hace mucho tiempo, que son las ideas que entonces van a llegar a América, incluyendo a Puerto Rico. ¿Okay? Hay algunas que se quedan, hay unas que se acentúan más que otras, hay unas que tardaron más en impactar. Bueno, es simplemente, ¿verdad? Esto es una discusión general de ideas. La asignación de ver cuáles ideas todavía prevalecen, cuáles cambiaron y cuáles desaparecieron, pues es tarea de, ¿verdad? De los que estudiamos, ¿okay? Incluyéndolos ustedes. Vamos a seguir, Carmen. Vamos. Ok, otra idea importante de la ilustración, humanismo. Defíneme esta, por favor. Movimiento filosófico y cultural que buscaba retomar la cultura clásica grecolatina. Buscaban poner en primer plano al ser humano y no a Dios. Centraban sus búsquedas en el valor y la dignidad del ser humano por medio de la razón. Pienso que esto nos remonta a no hace 3, 4 slides atrás, cuando estábamos hablando del concepto de que todo lo iban a regir por medio de la razón. Y míralo aquí, es el término central de la ilustración, el humanismo. El problema fue que sí sacaron al Dios de la Biblia de la ecuación, pero sus dioses inventados no. Y lo vamos a ver más tarde con algunos de los grandes pensadores de la humanidad como los conocemos hoy. Sacaron al Dios de la Biblia de la ecuación, pero no pudieron sacar sus dioses inventados. Incluso le llamaban Dios con D mayúscula y todo eso porque ellos sabían que tenían que presuponer que Dios existía para que todas sus ideas pudieran estar, aunque ellos al final del día pudieran concluir no, Dios existe, pero yo no lo puedo conocer. Y lo único que puedo conocer es lo que entra por mi razón y puedo razonar. O sea, mi razón es la que dicta todo, pero Dios está ahí. Es la famosa teoría del Dios crea relojes, por llamarlo de alguna manera. Dios creó el mundo, le dio vueltas a un relojito y se fue. Él existe, sí, pero ya no tiene casi nada que ver con nosotros. No sé si quieras añadir algo más. Yo tengo que añadir algo, pero esto se supone que vamos a recordar cosas de antes. ¿Okay? Uh-huh. El periodo de ilustración es como decir desde el 1600 y pico hasta el 1800, por decirlo así, más o menos. Hay un problema con esta que yo coloqué aquí, que el humanismo per se, el que yo definía aquí, me di cuenta ahora, fíjate, por eso es que yo quería hacer esto contigo, Carmen. Este humanismo que yo puse aquí realmente no empieza en la ilustración. Empieza antes. Empieza final de la Edad Media, principio de la Edad Moderna, o sea, como 100 años antes de la ilustración. De ahí viene la Reforma Protestante también. ¿Por qué? Y quiero ser bien claro con esto y déjame ver cómo lo pongo, que lo entiendan los nenes también. La Reforma Protestante, que es de donde sale incluso nuestra iglesia, no se da mágicamente. No fue que un día estaban así los cristianos y dijeron, ¡ay! Tenemos que ser reformados, tenemos que adorar a Dios de forma correcta. No. Lo que pasa es que había un movimiento, míralo aquí la palabra, movimiento, había un grupo de personas que estaba pensando que era importante retomar, volver, ¿verdad? Volver a buscar
las culturas grecolatinas, dice aquí, que son los griegos y los romanos. Ahora, faltó algo ahí, porque no solamente son las grecolatinas, ¿ok? Lo que pasa es que 100 años antes de esto, 200 años, 300 años antes de esto, el mundo europeo se estaba recomunicando otra vez. Entonces, los del lado cerquita de por allá, de lo que hoy en día es Turquía, que era el imperio bizantino, el imperio romano que sobrevivió más tiempo, mucho del conocimiento que había allá, que sí tiene que ver con los griegos, que sí tiene que ver con los romanos, sigue pasando hacia Europa, que llevaba mucho tiempo sin ese conocimiento abiertamente. Pero hay uno que no sé por qué nunca sale en estas definiciones también. Digo, yo sé por qué, pero... Y era que había una búsqueda por otras culturas antiguas, y una de ellas era buscar el idioma original de la Biblia. Lo que pasa es que dentro de ellos está mira, el griego, el greco, porque el Nuevo Testamento es en griego. Pero ¿y el Viejo Testamento? ¿En qué idioma es? Hebreo. En hebreo. Y el hebreo no está aquí. El hebreo es mucho más antiguo que todo esto en cuanto a, ¿verdad? En cuanto a su estudio. Entonces, el hebreo es parte de lo que el humanismo buscaba. ¿Okay? Lo que pasa es que nosotros discutimos una definición de humanismo negativa. ¿Okay? Negativa. Pues porque mayor parte, nosotros como cristianos lo vemos negativo, porque decimos, no, el centro de todo no debe ser la razón, debe ser Dios y la Biblia, su revelación, Cristo. Exacto. Pero hay un punto bien importante que me gusta tocar aquí ahora, y es que parte de este movimiento de buscar fuentes viejas fue buscar el conocer bien el griego, pero era para muchos lo hacían porque querían saber lo que pensaban los griegos y todo eso, sí. Pero muchos lo hacían porque querían estudiar mejor la Biblia. Y también buscaron judíos, que muchos de ellos estaban perdidos por acá, por aquel mundo, por allá, porque a los judíos no lo querían en ningún lado. Pero allá habían judíos, en Jerusalén habían judíos. Entonces las cruzadas se encontraron con esa gente. Y entonces, como que, mira, hay gente que sabe leer hebreo. Yo pensaba que eso ya no existía. Así, judíos que llevan preservando su tradición por cientos y miles de años. Entonces se empieza a estudiar la Biblia. Ya no la traducción que había en el momento disponible, sino que ahora vamos a ir a las fuentes originales, ¿okay? A lo mejor que tengamos. Y se da las traducciones de la Biblia a los diferentes idiomas, incluyendo el español. ¿Okay? 1538 creo que fue, ya se había traducido la Biblia directamente de lo antiguo, ¿verdad? Hebreo, griego, etcétera, a el español. Eso había pasado antes, sí, pero no públicamente, no para todo el mundo. ¿Okay? Y mucho menos con el celo que tenía esta gente en la Reforma Protestante, que se diera. Juan Calvino, eso fue lo que él se dedicó. Su primo murió en unas montañas por allá entre Francia y la Conchinchina por allá, botado, educando gente para que aprendieran a leer, porque esa era su pasión. ¿Okay? Y eso se considera, en estudios de la historia, se considera parte del humanismo. Pero, confundimos muchas veces que el humanismo era este deseo por conocer esas lenguas para estudiarlas, a poner al ser humano como el centro. Y para eso hay otra palabra que yo creo que la tenemos más adelante. Así que creo que, como está más adelante, que es el antropocentrismo, vamos a seguir con otra. Aquí es que yo quería que tú entraras, Carmen. Yo creo que con esta podemos terminar esta sección. Dale. Porque creo que ya, ¿verdad? Se ha extendido mucho. Pero quiero que me hables de esta, porque yo creo que
que aquí hay este es uno de los puntos que arrastramos todavía. La iglesia, voy a hablar de la iglesia, para no hablar del mundo. El mundo tiene muchos problemas. Exacto. La iglesia todavía está en esta. Cuéntanos. Primero, ¿verdad? Defínola, dinos lo que tú quieras sobre esto y discutimos. Vamos entonces a definir racionalismo, que fue una corriente filosófica desarrollada por René Descartes. Sostiene que la fuente de conocimiento es la razón y rechaza que ésta venga de los sentidos, ya que estos pueden engañarnos. Defiende las ciencias exactas como las matemáticas de contenidos innatos con los que nacemos y descubrimos. Vamos a empezar con la persona que acabo de mencionar, que es René Descartes. René Descartes en sus meditaciones, lo primero que él establece es: yo me tengo que deshacer de todo lo que yo conozco. En teoría es empezar con mente en blanco, que eso es imposible, pero según él lo hizo, y empezar a crear conocimientos o bases para el conocimiento desde cero. Esto lo lleva a él a desconfiar de los sentidos, porque él, por ejemplo, nosotros ahora tenemos ciencias más avanzadas, sabemos que hay gente que no siente calor o que no siente frío. Hay gente que sus sentidos están más, por decirlo así, no tienen la misma capacidad sensorial que otras personas. Por ende, en teoría, sí, los sentidos nos pueden engañar. Pero él se quería topar con esta base para empezar a crear conocimiento. Y esto es toda la ilustración. Es romper las bases que habían, romper los absolutos que habían, romper lo que se había dado por sentado y arrancar desde cero. Por eso muchos de ellos terminan con que la razón es la única base, o la razón es la base central o primordial. Las ciencias exactas, lo que es la matemática y la lógica, para estos filósofos siempre va a ser la base. La matemática para ellos es el lenguaje casi perfecto, es un lenguaje que no se puede equivocar, y muchos de ustedes lo más seguro ya lo tuvieron que haber escuchado en la escuela. Los números no se equivocan. Si tú haces los cálculos bien, no te vas a equivocar. Pues para ellos eso era cierto, pero ellos nunca cuestionaron por qué. Ellos sí pueden darte, sí, la razón, y como ahí vemos, con los que nacimos y descubrimos son innatos, pero en realidad son innatos, o es que vienen del Dios creador que Millo ya les ha estado hablando desde la creación. Algo que Él nos creó porque es algo que Él hizo, que Él creó la matemática, que pudiéramos un lenguaje que pudiéramos explicar las cosas en números. Y es una cosa interesante porque el racionalismo lo que lleva es lo que venimos mencionando desde ahorita: la razón es el centro. Y ahí tenemos un gran problema, porque entonces volvemos a lo que estábamos hablando ahorita, que es el subjetivismo y volvemos a lo subjetivo y volvemos a lo no absoluto. Todo es fluido, todo es cambiante, nada puede quedarse igual, y eso es una falacia. O sea, yo concuerdo en algo, ¿verdad? Y yo creo que tú lo mencionas con René Descartes, y es que ¿verdad? Los sentidos nos pueden traicionar. Yo no creo que alguien inteligente debería negar eso, ¿verdad? Hay muchas pruebitas bobas que se hacen,
ahí el ojo tiene un blind spot, eso se usa, ¿verdad? Que si tú lo tapas a cierta distancia, hay unos puntos que tú no puedes ver, pues porque no es perfecto, ¿verdad? No fuimos creados para ver las cosas como Dios las ve. Por lo menos no en ¿verdad? No en este cuerpo de ahora. Exacto. ¿Qué otra cosa? Es que se usan unos ejemplos bien locos con la audición, bien chévere. Pero que si tú te das cuenta, sí, hay un punto. La razón parece ser que es superior a los sentidos. Pero lo que está diciendo Casmiel es algo bien importante. Es que nosotros no, los cristianos, si de verdad decimos que Dios es Dios, que está sobre todas las cosas, nosotros no debemos empezar con la razón, que es la propuesta de Descartes. Nosotros no debemos empezar con... No es que los cristianos no usan la razón, no es que los cristianos son irracionales. Lo que pasa es que nosotros no partimos desde nuestra razón, porque nuestra razón, ¿verdad? Lo que está en esta cabecita y cómo yo puedo pensar, no debería ser lo que defina las cosas. Por ende, no debe ser el principio, sino empezamos con nosotros. De hecho, Exacto. eso es, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Sería empezar con nosotros mismos. Sí, y ahí está el problema, que ahí volvemos a la definición de humanismo. Pues, es empezar desde nosotros como sujetos. Todo lo interpretamos desde nuestra perspectiva. No estamos viéndolo desde la perspectiva correcta, que es la de Dios. Y ahí eso conlleva muchas consecuencias que después vamos a hablar. Pues me gusta esto porque yo pienso que la iglesia hoy en día, incluyendo iglesias reformadas, empezamos con la razón. O sea, queremos comenzar desde lo que sabemos. No, ¿qué yo sé de Dios? ¿Qué yo puedo saber? Nosotros no podemos empezar con nosotros. No está mal hacer el ejercicio que hizo Descartes, de empezar, ¿verdad?, con lo que yo sé y por ir para abajo seguir pensando. Eso es un ejercicio de que uno debería hacerlo de vez en cuando también, ¿verdad? Pensar, retándose a uno mismo, ¿verdad? Lo que uno sabe y no sabe, y por ende, cómo uno puede construir ciertas cosas desde ahí. Pero yo lo veo más como un ejercicio, no como una base para vivir. Mi vida no debe regirse por mi razón. Además de que ahí no sé si me equivoco. Partir desde la razón de X individuo es lo mismo que partir de la razón de otro individuo. No sé si me explico. Algunos filósofos sí tratan de crear este concepto de lo que vamos después a hablar, moral y ética, que hay una moral universal, que todos deberíamos estar de acuerdo con ella. Pero, como muy bien sabemos, no todo el mundo va a estar de acuerdo con ella, y nosotros los cristianos tenemos que tener en perspectiva que aunque todo el mundo conoce la verdad, la van a suprimir si no son cristianos. En cierto sentido, para esta gente, sí tú puedes arrancar de la razón, pero volvemos a lo mismo ahorita, todo es subjetivo, porque todo el mundo va a razonar de manera distinta. Lo que pasa es que ellos tratan de establecer unas reglas universales, las cuales pues parten de su razón, pero otra persona puede estar en desacuerdo. Y ahí viene el problema, que en realidad no son universales, aunque ellos dicen que son universales. Sí, yo me he dado cuenta de eso. O sea, hay unas reglas universales, como por ejemplo, ¿cuál podríamos usar de ejemplo? Para
para, incluso después vamos a hablar de él, pero para Kant hay las reglas universales, los 10 mandamientos, para él son principios universales. No matarás, no mentirás, pero no son por las razones ni las intenciones correctas, sino esto es una moral que todos nos deberíamos atener a ella porque nos lleva a vivir una vida en comunidad más saludable. No es porque glorifican a Dios ni porque agradamos a Dios con lo que hacemos, sino es porque si seguimos esta regla estamos cumpliendo con un principio universal de Kant que es hazle al otro como te gustaría que te hicieran a ti. Me pregunto si el mandamiento sobre no usarás el nombre de Dios en vano será parte del No, pensamiento kantiano. esos los eliminan, aunque Kant, después podemos quizás hablar al final, cuando se acabe la presentación de esto, y es que Kant era pietista, es un movimiento Ok, luterano que sí, sale de Lutero, by the way, sale de un discípulo de Lutero. sí. Pero Kant es pietista en el sentido de que los luteranos le dieron mucho énfasis a la liturgia y este Spener, creo que era su apellido, lo que hizo fue devolverle, él decir, no, 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 lo importante no es la liturgia, sino es cómo vivimos nuestra vida. Y en cierto sentido, Kant lo que le importaba era la ética. Él Sí, no le el importaba. comportamiento que surge de tú pensar así. Exacto, él estaba, sí, la razón es el principio y todo, pero a él lo que le importaba es, ok, ¿y cómo vamos a vivir ahora? Sí, exacto. Pero entonces, usando un ejemplo universal, el de no matarás, yo me he dado cuenta que ese no matarás, y tú lo sabes muy bien, porque tú hiciste un trabajo hace poco de esto. El principio de no matarás se vuelve algo bien aguado. Tú usas la palabra relativo o subjetivo, que eso se refiere a que cada cual piensa diferente. Cada cual Ujú. dice, no, 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 no matarás, pero si es un bebé que yo no quiero tener, ese, podemos pensarlo. No matarás, pero, ¿verdad? Ese pero hace que no sea universal. Universal es que todo el mundo cree igual. Sí, incluso las leyes mismas han cambiado en cuanto a la definición de muerte. Y esto estoy hablando en el caso de eutanasia. Eh, o sea, desde un momento atrás se definía que tú habías muerto cuando el corazón parara. Tú podías estar en estado vegetal, pero si tu corazón seguía latiendo, tú estabas vivo. Pues en los casos de ahora no. Y eso es un debate bien grande ahora mismo. El concepto de no, 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 no. Eh, Tú mueres cuando tu cerebro deja de funcionar. Tú mueres cuando hay una parte del cerebro que si está muerta, ellos te consideran muerto, aunque tu corazón esté funcionando. Y así mismo siguen cambiando las definiciones y tenemos muchos problemas ahora. En el caso de la eutanasia, tenemos que mucha gente mayor, incluso gente con discapacidades, se quieren tener la opción de poder decir yo me quiero matar. En otras palabras, un suicidio asistido o suicidarse legalmente. Una cuestión de no, yo por mi autonomía, volvemos a eso, puedo suicidarme. O por mi autonomía, yo puedo eh, pedir que un doctor me mate. El doctor no es culpable de mi muerte porque yo decidí que yo quiero morir, pero entonces no tiramos una línea porque las leyes no son claras y todos estamos, yo pienso, claro en eso. Las leyes son bien ambiguas.
Pues mira, encontramos un principio universal. Las leyes son ambiguas. Estamos de acuerdo, todo el mundo. Las leyes sí. Pues mira, ganó Descartes. Por lo menos apareció uno. O sea, no funciona porque, ¿verdad? No podemos encontrar algo en lo cual estemos realmente, en lo absoluto, de acuerdo. Y sobre todo en cosas importantes. Porque si son cosas bobas, pues está bien. Pues entonces, encontrar un problema ahí, pues no es. Pero entonces es en las cosas más importantes que encontramos diferencias. Como qué es vida, qué no es vida. De hecho, la que iba a poner el ejemplo ahora, ¿qué es justo? Nosotros no podemos vivir una vida sin entender lo que es justo y lo que no es justo. Y hoy en día tenemos un movimiento bien grande que se hacen llamar los más justos, ¿verdad? Los héroes de la justicia. Y le ponen otro apellido, ¿verdad? Social, le ponen nombres, apellidos y siguen por ahí por abajo. Porque difieren de otros como nosotros. Que entendemos, hay muchas cosas que ellos reclaman que es justicia que no lo es. ¿Ok? Y estamos divididos ahí. Se supone que no, porque justicia, que eso creo que es una de las cosas que vamos a hablar después. Justicia es algo bien importante. No hay libertad sin justicia. Exacto. Hay otro problema, libertad. O sea que lo de René Descartes, yo sé que es más profundo que eso. Yo sé que sí. Eso será ya tarea del que vaya a desarrollar su estudio alrededor de esto. Pero no es tan sencillo tampoco como decir con la razón puramente lo resolvemos todo y con las matemáticas. Parece que no es tan fácil como eso tampoco. Y nosotros acá, que es lo que nos interesa realmente, hablando, no podemos decir que de la razón podemos conocer a Dios. Y ese yo creo que realmente debe ser el punto más importante de ahora. Eso es bien importante ahí porque sí, en teoría todos conocemos a Dios. La Biblia lo dice. Todo el mundo conoce que Dios existe o que Dios es, si lo quieren así. Pero de la razón tú no puedes llegar ahí. Por ende, la revelación, la Biblia, por algo está. No está para, sí, qué chévere. No. Ella está para revelarnos el Dios verdadero. Porque todos sabemos que existe Dios. Pero ahí Él nos está revelando explícitamente quién Él es, cómo Él quiere que hagamos las cosas, cómo Él quiere que lo adoremos, cómo Él... Incluso, ya ustedes se han tenido que dar cuenta lo importante de definir los términos. Incluso miren el término de la muerte como ha ido cambiando de diferentes maneras, pero para los cristianos ese término no puede cambiar. Nosotros tenemos que definir muerte por lo que Dios dice que es muerte. Sea muerte espiritual o sea muerte física. Nosotros tenemos que definir vida por lo que Dios dice que es vida. Nosotros tenemos que definir justicia por lo que Dios dice que es justicia. Nosotros tenemos que definir libertad por lo que Dios dice que es libertad. Y eso es importante al momento de tomar postura. Porque tenemos que estar claros con los términos que vamos a ir a hablar con otras personas y si algún día tienen la oportunidad de hablar con otras personas, aclaren los términos, porque eso ayuda mucho. Tú estar en la misma página que la otra persona y decir, ok, estamos usando los términos como se supone. Pues si tú empiezas a hablar de libertad con un inconverso, va a entender bien diferente a tu definición de libertad. Y se van a estar encontrando todo el tiempo. So que ahí es algo importante de la definición de términos como tal. Definir las palabras, definir a qué tú te refieres con eso, a qué tú te refieres con eso, a qué tú te refieres con eso. Bien importante, bien importante. Mira esta, y quiero que terminemos hablando, no nos vamos a salir de esta, con esta vamos a terminar. Quiero que definamos qué es la razón, pero antes de eso también, para que lo tengas ahí. Es que estamos hablando de que el conocimiento, lo que sabemos para esta idea que estamos hablando ahora, el racionalismo viene de la razón. Pero nosotros acabamos de hablar de otra fuente, o sea, de otra fuente, ¿verdad? De otra forma, de otra
desde otro lugar de donde viene el conocimiento. ¿Okay? Y tú mencionaste la palabra, dijiste revelación. Porque nosotros que decimos Dios, ¿verdad? Estamos hablando de Dios. A Dios tú lo puedes encontrar gracias a la razón, y eso es lo que Camila acaba de decir que no. ¿Por qué? Porque lo mismo, puedo poner un ejemplo sencillo, y Camila, me gustaría que estuvieras pendiente, porque si cometo un error, lo tienes que corregir, ¿ok? Está bien. Yo quiero conocer a Camila. Él es una persona, un ser humano. Si yo quiero conocer a Camila, yo empiezo por mi razón para conocer a Camila. Yo entiendo que no. Yo puedo saber muchas cosas de Camila si yo razono desde mí, ¿verdad? Pero sin usar los sentidos es difícil, que es el punto acá. Pero puedo saber algo, ¿verdad? Puedo saber, no sé. De verdad que no se me ocurre nada bueno ahora. Qué sé yo, puedes conocer mi altura, mi color de piel. Pero eso tiene que ver con los sentidos. Pero en teoría, básicamente, estos tipos tienen que admitir al final del día que tienen que confiar en sus sentidos, básicamente. Okay. Porque nadie vive su vida pensando que el piso que están pisando no existe, que todo lo que hay en este mundo no existe. Nadie vive así, nadie. El que te diga eso es un embustero. Es mentiroso. Sí. O sea, nadie va por el mundo, no, todo esto es mentira, todo esto es una ilusión. Pellízcalo, métele un puño a ver si es verdad. No es cierto. Lo vas a sentir. Y te van a querer dar para atrás. Ellos te van a querer dar. Exacto. So, Yo le puedo preguntar, ¿pero quién me va a dar? ¿Quién me va a dar? Tú no existes, tú no me puedes dar. ¿Quién fue el que...? Sí, pero son las consecuencias de las ideas. Hasta ahí llegan. De tu, ¿sabes? Tu palabra no hacer o no reflejarlo como actuamos. Pero entonces, la razón, primero que va a necesitar algún sentido, ¿verdad? Porque no cargamos cerebro flotante sin sentido. Tampoco, ¿qué es lo que estás diciendo? Estás diciendo, no hay forma de no usar los sentidos que tenemos, no hay forma. No, y cuando nos ponemos a ver, muchas cosas por decirlo así, entre comillas, las conocemos a través de los sentidos, las tocamos, las vemos, las olfateamos, las oímos, pero no es lo mismo con Dios. Con Dios es distinto en el contexto de que estamos hablando de el Dios, o sea, la divinidad, el Dios trino, que eso es súper importante. Y que es eterno. Que Él se revela, o sea, nosotros no lo podemos conocer a Él. Ahí está lo que los teólogos llaman la distinción de criatura y creador. O sea, nosotros no lo podemos conocer si Él no se nos revela. So, en ese sentido, nadie podía conocer a Dios y todos sus estatutos si Él no se revelaba. Porque si la naturaleza refleja el carácter de Dios, si la creación lo refleja, pero no podíamos llegar a decir Cristo es Dios si no fuera revelado. Tiene que ser revelado y el Espíritu Santo tiene que hacer la obra en el corazón de las personas para tener la convicción de que eso es cierto. Pues entonces, para terminar el ejemplo, yo no puedo conocer a Camille nada más que por mi razón o por mi sentido o por una combinación de ellos. Yo tengo que usar esos medios, ¿verdad? Tengo que usar mis oídos, tengo que usar mis ojos, usar mi razón. Pero esa era la fuente, por eso le di un círculo a esto, era fuente. La fuente del conocimiento mía sobre Cadmiel no necesariamente van a ser lo que yo veo de Cadmiel.
yo puedo saber muchas cosas de observar a Carmiel. Yo puedo saber lo que le gusta cuando come. Si tengo mucho conocimiento científico, puedo saber si tiene una enfermedad. Si tengo mucho conocimiento de psicología, puedo saber si tiene algún padecimiento, ¿verdad? Alguna necesidad de salud mental. No sé, porque hay gente que es bien observadora y saca muchas cosas a los a los investigador, ¿verdad? Pero yo nunca voy a conocer el verdadero Carmiel si él no se me revela. O sea, cuando yo digo revela, para hacerlo más claro a los chicos, es si no es Carmiel quien viene y abre su boca y me cuenta quién es él. Y me dice lo más importante de él. Me dice, lo más importante de él no es su altura o cómo él camina. Lo más importante de él son cosas más profundas que esas. ¿Quién es su familia? ¿Quién él ama? ¿Qué cosas él conoce? Cosas que yo no las puedo ver. Incluso muchas veces, bueno, la mayoría, no, las más importantes no las puedo ver. Entonces, vienen a mí a través de los sentidos, ¿verdad? Porque tengo que escucharte, tengo que, ¿verdad? Usar mis sentidos para dialogar contigo. Pero si tú no te me revelas a mí, o sea, si tú no me dejas saber a mí quién es Carmiel de verdad, las cosas importantes de que están en un plano que yo no puedo ver con mis ojos, o simplemente oyéndolo decir cosas, necesito saber más, ¿verdad? Pues no voy a conocerlo, ¿ok? Y eso es un ejemplo de seres humanos. Ese tú estás trayendo más complejo. ¿Cómo podemos conocer que un Dios eterno, que no tiene límites como yo, cómo yo puedo conocerlo a él? ¿Cómo yo puedo desde mí conocerlo a él? Necesitamos que él baje, como uno dice, ¿verdad? Y ahí hay algo importante que, o sea, lo que es la razón y lo que son los sentidos son medios con los que podemos conocer algo, pero no son la fuente. Y es algo bien interesante. Y el ejemplo está muy bien. Solo recuerden la distinción. En nuestro caso, estamos hablando de un Dios trino que se revela y nos dice quién Él es. Y ahí entonces tú conoces bien. Entonces, lo otro es el Espíritu Santo, que no lo podemos dejar afuera. Que entonces nos da ese conocimiento, nos da esas convicciones. Nos abre nuestra mente, nos trae luz a entonces poder cuestionar cosas que creíamos, pero ahora no, ahora vamos a retarlas contra la palabra. No es contra nuestra razón. No es destrozar todas las bases, sino arrancar desde la única base absoluta y verdadera, que es la Biblia, su revelación. Amén, con eso podemos terminar. Continuamos en una próxima con el resto de la presentación, de la clase, otras ideas. Y cuando se acabe todo, yo tengo que hacer una lista de cuáles son, de todas estas ideas, cuáles son las más que van a enfatizarse en nuestra isla. ¿Ok? No son todas a la vez, ni todas vinieron de cantazo. Por lo menos en cuanto, ¿verdad?, a acentuadas. No todas vienen acentuadas de la misma forma. Así que, Carmiel, gracias por esta parte. De nada. Nos despedimos de los chicos en este video, pero no nosotros. Así que Dios les bendiga. Bueno, chicos, nos vemos. Déjame detenerlo aquí. Peace.